En un día claro y silencioso, en el interior de Minas Gerais, don Osmar comenzó su mañana como siempre, alimentando a los animales y dando los primeros cuidados a la finca. Era un día común, ese tipo de mañana en la que todo parecía inmutable, con el suave sonido de la radio tocando una canción antigua que transmitía una sensación de paz. Pero pronto, algo fuera de lo común llamó su atención. Solimão, su caballo de confianza, estaba agitado. El animal, que siempre había sido calmado y obediente, ahora estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, raspando los cascos en el suelo y bufando de forma fuerte y constante, como si algo invisible lo estuviera molestando. Esto era completamente fuera de su patrón, y pronto el viejo Osmar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque el día continuaba aparentemente normal, con la rutina de la finca siguiendo su curso, el comportamiento de Solimão no dejaba en paz a don Osmar. El caballo se negaba incluso a beber agua, algo que nunca sucedía, y su mirada fija en la cerca al fondo del pasto parecía buscar algo o alguien. El viejo sintió una incomodidad creciente y una sensación de inquietud que no podía entender. Siempre había confiado en Solimão y sabía que si el animal estaba así era porque algo no estaba bien. Se acercó lentamente al caballo, tratando de calmarlo, pero Solimão solo seguía caminando de un lado a otro, sin apartar la vista de la cerca, con un instinto que Osmar no podía explicar. El viejo no sabía qué hacer, pero decidió seguir al caballo, que parecía haber presagiado algo. No era común que Solimão actuara de esa manera, y, aunque era un hombre simple y pragmático, Osmar no podía apartar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Al principio trató de ignorarlo, pensando que podría ser solo un comportamiento pasajero, pero la insistencia de Solimão en no calmarse le hizo pensar de otra manera. Tomó la correa de Guri, el perro fiel que siempre lo acompañaba en sus jornadas por la finca, y caminó hasta la cerca. Solimão, con su postura erguida y sus ojos fijos, parecía haber encontrado algo que debía hacer. Osmar siguió al caballo y pronto se dio cuenta de que el animal lo guiaba hacia el bosque detrás de la cerca, una zona densa y cubierta de vegetación que él normalmente evitaba. Si estás viendo este video, es porque algo dentro de ti ha sido tocado. ¿Sabes ese momento en que la vida nos pone a prueba y de alguna manera somos guiados por fuerzas que ni siempre entendemos? Pues bien, este es el momento de actuar. Si sientes que esta historia puede hacer la diferencia en tu vida, dale me gusta a este video ahora. Comparte esta energía positiva y suscríbete al canal. Sé que en tu corazón sabes que cada gesto de apoyo es un paso más cerca de la transformación que mereces. Haz clic en me gusta, suscríbete y juntos continuaremos recorriendo este camino de superación. Cree, estás más cerca de lo que imaginas de cambiar tu vida. Aprovecha esta bendición y sigamos juntos. Al adentrarse en el bosque, el estrecho sendero parecía cada vez más solitario. El sonido de los cascos de Solimão, aún inquietos, resonaba por la vegetación cerrada y el susurro de las hojas bajo sus pies parecía seguir el compás del caballo. Osmar comenzó a preguntarse qué estaría pasando allí. Algo en el comportamiento de Solimão no era normal. La caminata era agotadora, pero el caballo parecía decidido, como si tuviera un propósito que cumplir. La linterna en su mano emitía una luz débil, pero suficiente para iluminar el sendero por delante. El viejo sentía que, aunque la radio ya había quedado atrás, la sensación de un presagio flotaba en el aire, como si todo fuera a transformarse en esa caminata. Y entonces Solimão se detuvo abruptamente. Su cuerpo tenso, las orejas erguidas y los ojos fijos al frente, el caballo parecía relinchar con fuerza, como si estuviera llamando la atención sobre algo importante. Don Osmar, ya preocupado, apretó el paso para alcanzar al animal. Iluminó la
zona con la linterna y, a cierta distancia, vio una figura caída en el suelo cubierta de barro. Al acercarse cautelosamente, notó que se trataba de un hombre mayor, con ropa sencilla y sucia, y una expresión de dolor visible en el rostro. El hombre parecía estar inconsciente, pero al acercarse, Osmar se dio cuenta de que aún estaba vivo, aunque en pésimas condiciones físicas. Rápidamente verificó el pulso del campesino, que estaba débil, pero aún presente. El viejo sintió una oleada de compasión, mezclada con la urgencia de no dejar a ese hombre atrás. Don Osmar miró hacia atrás y vio a Guri, el perro, que se acercaba con dificultades, pero aún con los ojos atentos. El animal parecía sentir la gravedad de la situación y al ver al hombre caído, avanzó con una lealtad que solo él comprendía. Guri, incluso debilitado, no dudó en seguir adelante. Osmar, sin pensarlo dos veces, se agachó e intentó ayudar al hombre a levantarse, pero él estaba demasiado débil. Decidido a no dejar al campesino allí, Osmar hizo lo que sabía que era necesario. Colocó al hombre sobre la silla de Solimão. El caballo, siempre tranquilo, no se opuso, y con un movimiento suave aceptó la responsabilidad que el destino le reservaba. Mientras los dos animales avanzaban, Osmar sentía la presión de tener que atravesar el bosque y encontrar ayuda rápidamente. Solimão, con su paso firme y calculado, parecía entender el peso de la situación y por más que estuviera cansado, no dudaba en guiar el camino. Osmar sabía que el viaje de regreso sería largo y difícil. El terreno accidentado y el frío de la mañana solo añadían desafíos a la misión que él y los animales habían asumido. Pero, por alguna razón, se sentía confiado. La lealtad y la fuerza de los animales a su lado eran algo que nunca había experimentado antes, como si su presencia fuera el cimiento de su determinación. El tiempo parecía arrastrarse mientras cruzaban el resbaladizo sendero, con el campesino aún inmóvil sobre el caballo. Pero cada paso dado parecía más firme que el anterior. Solimão avanzaba con cautela, respetando la necesidad de descanso, pero sin nunca detenerse. Guri, el perro, seguía a la retaguardia, con la cabeza erguida y los ojos fijos en su amigo, el caballo, que guiaba la jornada. La caminata, aunque larga, estuvo marcada por una sensación de unión silenciosa entre los tres seres. Osmar, con el campesino bajo su responsabilidad, sentía su cuerpo agotado, pero el espíritu nunca estuvo tan renovado. Con cada paso la misión parecía más posible. El camino hasta la ciudad parecía interminable. El terreno cada vez más empinado exigía más esfuerzo de Osmar y sentía el peso del campesino, que parecía cada vez más ligero, como si se estuviera desintegrando, siendo consumido por la extenuación. Osmar intentaba concentrarse en mantener el paso firme, pero la preocupación por el estado del hombre no salía de su mente. El campesino estaba muy débil y el frío no ayudaba. A cada kilómetro sentía que el cuerpo de su compañero de viaje estaba más cerca de sucumbir. La sensación de que el tiempo se estaba agotando lo acompañaba, pero sabía que parar no era una opción. La ciudad estaba allí, pero parecía aún distante. A lo lejos comenzó a aparecer el contorno de la ciudad. Osmar sintió una leve esperanza renovada al ver los primeros signos de civilización, pero al mismo tiempo sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Incluso con la ciudad a la vista, todavía necesitaría encontrar ayuda. Y esa era la parte más arriesgada. ¿Sería posible encontrar médicos que pudieran salvar al campesino? Y lo más importante, ¿sería el campesino lo suficientemente fuerte como para resistir hasta allí? Los pensamientos de Osmar eran desconcertantes y la duda lo dejaba más cansado con cada paso. Solimão, sin embargo, parecía sentir la presión de Osmar y caminaba con un ritmo más firme.
como si supiera que la ciudad ya no estaba tan lejos. A medida que se acercaban al centro de la ciudad, Osmar se dio cuenta de que más personas estaban en las calles, comenzando las primeras actividades del día. Se acercó al primer habitante que encontró y pidió ayuda, explicando rápidamente la situación. El hombre, sorprendido y preocupado, lo acompañó hasta el lugar donde él había parado a descansar. Solimão estaba sudado y exhausto, y el campesino seguía tendido sobre la silla, con la respiración débil. El habitante inmediatamente corrió a llamar al equipo médico local, y pronto llegó una ambulancia, trayendo consigo 2 médicos y una enfermera. La prisa se apoderó del momento, con los médicos verificando el estado del campesino. Lo colocaron cuidadosamente en la ambulancia, donde continuaron cuidándolo mientras se dirigían rápidamente al hospital. Osmar sintió el peso de la preocupación aliviado, pero al mismo tiempo sabía que la lucha del campesino aún no había terminado. El caballo Solimão y el perro Guri, que seguían de cerca, parecían entender que el esfuerzo de rescatar esa vida se estaba cumpliendo, pero que aún quedaba mucho por venir. Osmar sintió que, aunque la ayuda ya estaba allí, aún quedaba la espera por la recuperación del campesino. Sabía que la vida del hombre estaba en manos de los médicos, pero su responsabilidad aún no había terminado. Mientras la ambulancia se alejaba, Osmar se sentó al margen de la carretera, con Guri acostado a su lado y Solimão a su alcance. Miró al cielo, que comenzaba a clarear, y sintió una profunda gratitud por todo lo que había sucedido. A pesar de las dificultades, sabía que de alguna manera el destino había unido a todos allí. La lealtad de los animales, su propia valentía y la oportunidad de salvar una vida, todo eso se mezclaba de forma inexplicable. Aunque sabía que el futuro del campesino aún estaba por desarrollarse, esa jornada, hasta ese momento, ya había cambiado algo en su corazón. No sabía cómo, pero lo que parecía una simple mañana en el campo se convertiría en la historia de un nuevo comienzo. Ahora que la ciudad parecía más cerca de ser la salvación, la preocupación de Osmar no desapareció. Estaba consciente de que el campesino estaba a punto de enfrentar mayores desafíos, pero al menos por ese momento, la misión estaba cumplida. El peso de la responsabilidad ya no era el mismo. Lo que fuera que viniera, él sabía que al menos ya no estaba solo en esa jornada. Cuando el campesino fue llevado al hospital, el sentimiento de alivio no duró mucho. Osmar seguía sintiendo la responsabilidad de haber puesto a ese hombre en manos de extraños, personas que él sabía que harían lo posible por salvar su vida, pero que estaban distantes del lazo que él había formado con Solimão y Guri. Se quedó allí, esperando noticias, con el corazón apretado, pero también con la sensación de que algo muy importante ya había ocurrido. Durante ese tiempo de espera, Osmar se dio cuenta de cuánto él y los animales se habían convertido en una familia para ese hombre, que, por más que hubiera sido abandonado, ahora tenía la oportunidad de reconstruir su vida. Se preguntaba, en el fondo, si el campesino algún día entendería el valor de la lealtad que lo rodeaba. Mientras tanto, Solimão y Guri permanecían al lado de Osmar, como siempre lo hicieron. Solimão, ahora un poco más tranquilo, estaba parado al lado de la cerca del hospital, como si también estuviera esperando. Guri, con su lealtad silenciosa, se acostaba en el suelo, pero no dejaba de mirar hacia la puerta del hospital, como si supiera que su misión aún no se había completado. Osmar miraba a los 2 animales y sentía una gratitud inmensa, como si esa conexión, esa complicidad silenciosa, fuera algo que trascendiera la simple convivencia de hombre y animal. Ellos habían hecho más que rescatar una vida, habían formado una verdadera alianza. El tiempo pasó lentamente y finalmente un médico apareció en la puerta del hospital. Parecía cansado, pero al mismo tiempo
tenía una expresión de alivio en el rostro. Él está en fuera de peligro, dijo el médico, y las palabras de alivio llenaron el pecho de Osmar como un bálsamo. El campesino aún estaba débil y necesitaría mucho descanso y cuidados, pero había superado lo peor. Osmar sonrió por primera vez en muchas horas y sintió el peso de su corazón comenzar a aligerarse. Agradeció al médico, pero la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo allí aún persistía. Había un vínculo que no sabía cómo explicar, pero que se había convertido en parte de su vida. En los días siguientes, el campesino permaneció en el hospital, recibiendo cuidados médicos y recuperándose lentamente. Osmar, siempre al lado de Solimão y Guri, lo visitaba a diario. Durante esas visitas, el campesino comenzó a revelar detalles de su vida y con cada palabra, la historia de su dolor se desenrollaba. Contó cómo había sido abandonado por su propio hijo, que lleno de rencor y ira, lo dejó en el bosque para morir. Su hijo había intentado tomar la propiedad, y cuando el campesino se negó a ceder, el hijo lo forzó a salir, dejándolo solo en el bosque. «No sabía que él sería capaz de dejarme morir», dijo el campesino, con la voz temblorosa de emoción. «Fue Guri quien me encontró. Se quedó conmigo todo el tiempo. Cuando ya no podía moverme, fue el caballo de Osmar quien me salvó». Esas palabras marcaron profundamente a Osmar, y sintió una mezcla de tristeza y compasión. Lo que el campesino había vivido era un reflejo de una realidad cruel, donde la propia sangre se convertía en el mayor enemigo. Pero al mismo tiempo, ese hombre había sido rescatado por algo mucho mayor de lo que él mismo podría entender: la lealtad de los animales y la bondad de una persona simple, como Osmar. El campesino, aunque con el corazón roto, comenzó a encontrar consuelo en la idea de que, incluso después de la traición de su propia familia, había encontrado una nueva familia, formada por seres que no lo abandonarían. Los días pasaron y el campesino comenzó a recuperarse. Sosesín sentía más fuerte cada día, pero sabía que la recuperación no sería fácil. Sin embargo, comenzó a encontrar un nuevo sentido para su vida, y ese nuevo sentido estaba directamente ligado a esa finca en el interior de Minas Gerais. Osmar y los animales se habían convertido en su verdadera familia. No sabía cómo expresar lo que sentía, pero sabía que esa unión era lo que necesitaba para sanar las heridas del pasado. Al lado de Solimão y Guri, el campesino se sintió protegido, acogido de una forma que nunca había imaginado. Con el tiempo, el campesino dejó el hospital y se fue a la finca de Osmar. Al principio, permanecía callado, solo observando lo que ocurría a su alrededor, aún un poco desconcertado por la gentileza que recibía. Osmar, con paciencia, lo ayudaba en todo lo que fuera necesario, y Solimão y Guri, siempre atentos, estaban a su lado, como si nada fuera más importante que estar allí para él. Poco a poco, el campesino se adaptó a la nueva vida, y cada amanecer comenzaba a ver con nuevos ojos. El tiempo y el trabajo en el campo se convirtieron en la medicina que necesitaba. Más que eso, comenzó a darse cuenta de que la verdadera familia no estaba en la sangre, sino en las acciones de amor y lealtad que nos son ofrecidas sin reservas. La amistad entre el campesino, Osmar, Solimão y Guri solo creció. Ya no había más traumas ni resentimientos, sino una verdadera hermandad formada por la necesidad de cuidar unos de otros. El campesino comenzó a dedicarse más a la finca, compartiendo el trabajo con Osmar, y poco a poco fue recuperando su confianza y autoestima. Los animales, por su parte, nunca lo dejaron, siempre a su lado, mostrando sin palabras que la lealtad y el amor no dependen del pasado, sino de las acciones concretas en el presente. El tiempo pasó y la vida en la finca volvió al ritmo tranquilo y simple de antes.
El campesino ahora despertaba con una sonrisa en los labios, sintiéndose en casa, rodeado por la naturaleza, los animales y la amistad de Osmar. Sabía que había sido salvado no solo por la intervención de una persona, sino por la fuerza silenciosa de dos animales que lo habían entendido y lo habían rescatado cuando nadie más lo hizo. El caballo Solimão, con su calma y determinación, y el perro Guri, con su lealtad inquebrantable, fueron las claves para su redención. Ellos eran, de hecho, los héroes silenciosos de esta historia, sin saber el poder que tenían. Finalmente, el campesino, que antes se sentía solo y traicionado, ahora estaba rodeado de amor genuino. Había encontrado una nueva familia, más unida y fuerte que cualquier vínculo sanguíneo, y sabía que el futuro, a pesar de las cicatrices, sería diferente. Al fin y al cabo, la superación no venía solo de luchar contra el mundo exterior, sino de encontrar a los verdaderos aliados que pudieran ayudarlo a sanar las heridas más profundas del alma. Y, al final, entendió que el mayor tesoro que podría tener era precisamente eso: la lealtad, el amor y la amistad que nunca lo abandonarían. Ahora quiero saber de ti. ¿Cómo tocó tu corazón esta historia? ¿Qué harías en el lugar de Don Osmar? ¿Has pasado por un momento en el que la ayuda de alguien, o incluso de un animal, hizo toda la diferencia en tu vida? Deja tu opinión en los comentarios, comparte tu experiencia y vamos a crear un intercambio de energía positiva aquí. Tu comentario puede inspirar a muchas otras personas, así que no dudes en compartir lo que sientes. Recuerda, estamos todos en esta jornada juntos y cada palabra puede ser la llave para el cambio. Vamos a conversar, vamos a crecer juntos. Y claro, si aún no te has suscrito, no pierdas la oportunidad de acompañar todo lo que viene por aquí.